¿Por dónde vamos, Néstor? Bueno, te decía que viene este mes de octubre y el que viene, noviembre, con un intenso calendario electoral en América Latina. El 19 de octubre se define el próximo presidente de Bolivia en un balotaje, faltan 2 domingos. Y en noviembre, el 16 de noviembre, hay elecciones presidenciales también, igual que en Bolivia. En Chile, aunque es primera vuelta. Y ese mismo domingo también en Ecuador hay un referéndum, de lo cual lo más importante quizás es una reforma constitucional que quiere hacer el presidente Noboa, y una de las cosas que se van a preguntar al pueblo ecuatoriano es si acepta o no la posibilidad de tener bases extranjeras, le hace Estados Unidos, militares en su territorio. Así que van a ser 2 meses intensos en una región que tiene sus complicaciones. Hace pocas horas, dicho sea de paso, Estados Unidos volvió a hundir un supuesto barco narco en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Siempre decimos que hay mucho misterio en esto y que Venezuela jamás ha reconocido que sean barcos venezolanos, pero así los presenta Estados Unidos, narcotraficantes venezolanos. Está enfocado mientras crece el clima de tensión en el Caribe. Pero vayamos a lo electoral. Recordemos, en Bolivia habían pasado a primera vuelta Rodrigo Paz, que había sorprendido, un hombre de centro derecha, un más centrista, y Jorge Tuto Quiroga, un neoliberal que ya fue presidente y fue vicepresidente del ex dictador Banzer también. Se terminó el ciclo del MAS. Dicho sea de paso, ayer se publicó una entrevista muy dura del presidente saliente, José Arce, quien vuelve a culpabilizar o a responsabilizar a Evo Morales, al expresidente, por la dispersión y la derrota de la izquierda en Bolivia, ¿no? Recordemos entonces, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se enfrentan. No hay encuestas, las pocas encuestas que hay son muy truchas. Hay una encuesta dando vuelta que lo da victorioso a Tuto Quiroga, pero es la misma encuesta que había dicho que iba a ganar Samuel Doria Medina en la primera vuelta, que salió cuarto Samuel Doria Medina. Es decir, son encuestadores que cobran las encuestas y en este caso está pagado por Quiroga. Se supone que Rodrigo Paz, por lo hecho en la primera elección, porque recogió mucho del voto descontento del MAS, que fue hacia él, y porque tiene una postura mucho más de centro, menos radical de derecha como la Tuto Quiroga, eventualmente podría ser el ganador. En todo caso hay que ver, hay que jugarlo el partido, ¿no? Está también dando vueltas una operación sobre la irregularidad que habría habido en primera vuelta por parte de Paz, pero también todo se supone que está agitado por la derecha de Tuto Quiroga, que está muy bancada por Estados Unidos. Esto se define ahora en un par de domingos, y tenemos un presidente nuevo en la región, en un país que tiene su importancia como Bolivia. Lo otro es Chile. En Chile ya hay encuestas más serias. En Chile yo sigo mucho la encuesta que me envían siempre de Mayol, que es un consultor bastante serio, acertado. Todo parecería indicar que la primera vuelta va a ganar Janet Jara, del Partido Comunista y de una amplia alianza de centro-izquierda, con una plataforma que se conoció hoy justamente, o el plan programático de la alianza, bastante moderada. Es una mujer comunista que fue ministra con Bachelet, que fue ministra en el actual gobierno, que tiene mucho recorrido por los barrios populares, por los barrios humildes. Ella viene de ese sector, pero insisto, tiene un discurso que trata de contener el voto del centro. Inclusive logró que la Democracia Cristiana aceptara acompañar a esta alianza, a pesar de que unos años atrás uno pensaría que la Democracia Cristiana nunca habría apoyado a un candidato del Partido Comunista. En todo caso, es una mujer del PC, pero con un discurso, por ejemplo, muy distinto a la de Daniel Jadue hace unos años, que tenía una posición más radical, ¿no?, en torno al programa. Y en segundo lugar aparece Jorge Kast, este neoliberal muy de derecha, con algunos mejores modales que Milei, sí, pero con una trayectoria así muy de derecha. La encuesta de Mayol le da a Jara 37% en primera vuelta, Kast 22%, hay 15 puntos de diferencia, pero el problema es que tercero y cuarto son otros candidatos de derecha, Evelyn Matei, también neoliberal, y un candidato de ultraderecha que está creciendo mucho, Johannes Kaiser. ¿A la derecha de Kast? A la derecha de Kast, más Milei. ¿Se puede eso? Sí, se puede. Y entre todo eso juntan más del 50%. Y en un balotaje que va a haber, porque nadie va a llegar al 50% en diciembre, todas las encuestas dan ganador a la derecha. Así que bueno, ese es el panorama que hay un poco en Chile. Alguna vez habría que discutir, ¿no?, la lógica del balotaje y las razones de ser
de los balotajes en países como los nuestros, ¿no? En la región. Sí. Perdóname, es que me meta, pero hay estudios realizados sobre la forma de frenar a los partidos nacionales y populares a partir de la invención del balotaje, claro, y la forma de frenar las grandes reformas de los movimientos nacionales y populares con las presidencias de 4 años, 8 años sin reelección después de 8 años. O sea, lo lógico es que vos tenés que hacer, si haces un proceso revolucionario, un proceso de reforma seria, esto te va a llevar por lo menos una década o más de una década. Jara entonces ganaría en primera vuelta, y el hecho de que haya hecho un programa bastante de centro le ha servido porque el techo que tenía, se consulta mucho a la gente en Chile si alguna vez votaría un candidato comunista, y entonces hay una mayoría que dice que no, y ese techo ha bajado. Y lo mismo empezó a bajar también, ha subido el techo de Kast. Ahora mucha gente está diciendo, yo no votaría a un tipo de extrema derecha como él. Entonces en segunda vuelta están parejos, pero a la derecha, si suma todos esos votos, en el balotaje va a ser difícil derrotar. Bueno, ahí hay otra enorme contradicción, y creo que tenemos que cerrar, pero tener que dejar de ser lo que sos o generar programas muy distintos a tu propia esencia política como manera de poder ganar una elección, estar cerca, no, por termina supuesto. mal eventualmente, digamos. Lo que pasa que recordemos que hace ya muchos años la izquierda chilena y la centroizquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido de Boric, el Frente Amplio, el PPD, te vas corriendo al centro, ¿no? La Democracia Cristiana, el Partido Radical, es una alianza amplia que viene de la concertación y necesita contener a toda esa base electoral. Siempre en Chile el eje estuvo en el centro político, en general ha sido así. Bueno, ese mismo día, 16 de noviembre, como digo, también hay elecciones en Ecuador, en este caso es un referéndum. Son varias preguntas, muchas tienen que ver con cuestiones económicas, pero me parece que la más relevante es si el pueblo ecuatoriano va a aceptar o no reformar la Constitución para que vuelva a haber una base militar de Estados Unidos en la región, que lo dijimos varias veces, Rafael Correa lo había corrido con su reforma constitucional, y no Noboa, un país del cual sale muchísimo narcotráfico y no, Estados Unidos no hunde ningún barquito, con una base militar de Estados Unidos va a ser otra la historia geopolítica en la región. ¿Qué octubre, noviembre se nos viene, no? Vamos a tener seguramente algunas notas con gente de esos países, analistas o candidatos eventualmente en los próximos programas. Gracias, Néstor.